Bueno, bienvenidos a este episodio 127, 126 de la Universidad del Futuro. Ya va caminando el proyecto. Cada vez van apareciendo nuevas conexiones, nuevas personas, nuevas historias, nuevos relatos. Y es como para mí muy grato seguir haciendo estas conversaciones eh, para hablar sobre educación y para hablar con investigadores y con personas del ámbito también del arte y de la cultura para trenzar un poco más los hilos que hay en lo social, ¿cierto? Eso resulta animando y dinamizando más la cultura, mostrando proyectos constructivos, mostrando historias, mostrando narrativas que puedan ser inspiradoras para las personas pues, que escuchan estos programas. Entonces estoy muy contento por eso. Y también porque me parece una práctica hoy en día que para mí existencialmente me parece relevante y me parece bacana hacerla, me gusta, me siento inspirado, me parece chévere en estos tiempos donde estamos interactuando con más tecnologías, poder interactuar más como con las personas y poder conversar. Y bueno, eso es como parte del objetivo de la Universidad del Futuro. Estamos con una invitada muy especial, Alejandra Cano. Ella es colega mía de la Universidad Pedagógica, ya trabajamos en la maestría en Arte, Educación y Cultura y también ella es doctorada en Ciencias Sociales, con especialidad en Antropología Social en México. Entonces, pues, parece muy interesante que vengas aquí a conversar conmigo para hablar un poco de tu trayectoria, de tus experiencias y de tus temas recientes de investigación. Así que bienvenida, Alejandra, acá a la Universidad del Futuro. Muchas gracias, Andrés. Recibí con mucha alegría tu invitación a ser parte de este espacio. Muchas gracias. Bueno, con Alejandra queremos hablar hoy de algunas de sus experiencias, sobre todo de su tesis doctoral y de su más reciente investigación, pero antes de entrar a hablar en eso, pues sí me gustaría un poquito que les contaras a las personas un poco de tu trayectoria, ¿cierto? ¿Cómo han sido tus experiencias de aprendizaje? Eh, ¿Cómo ha sido tu relación con el conocimiento? Y si pudieras irte un poquito más atrás, sería muy chévere cómo llegas tú a los temas que estás trabajando. Entonces, ese sería como el primer impulso para que empecemos a conversar acá. Bueno, yo soy licenciada en español e inglés, soy egresada de la Universidad Pedagógica. Y es muy común que cuando yo diga esto la gente se quede solo con la parte de inglés, ¿no? Ah, tú eres profe de inglés. Pero la formación que yo recibí en mi pregrado, le tengo mucho aprecio y mucho agradecimiento porque pues me mostró el mundo de las humanidades, de la investigación, y de ahí yo di el salto a las ciencias sociales. Em, en mi trabajo de grado de la licenciatura, yo hice una práctica pedagógica con los indígenas Sicuani de un resguardo, de un resguardo que está en San Rafael. Esto es, bueno, para el 2010 estaba a 4 horas de Puerto Gaitán. Y allí hicimos una intervención y una investigación, una intervención pedagógica y una investigación con Oscar Parra y con Melissa Gómez, fueron mis compañeros, mis colegas con quienes hicimos ese primer trabajo, eh, que sin buscarlo fue muy antropológico, ¿no? Que era una intervención pedagógica enmarcada en una práctica pedagógica eh, a partir de la relación de los indígenas Sicuani con la yuca como un alimento base de su alimentación, pero también un elemento muy importante en su cosmogonía. eh, y a partir de eso empezamos a pensar cómo había otras maneras de leer, ¿no? Que no eran solo las alfabéticas, que es pues, la que nosotros aprendemos, pero cómo se puede leer el territorio y cómo en la siembra, como todo el proceso que hay desde que la yuca, digamos, es sembrada como semilla hasta que se consume en forma de torta de casabe, que es una de las preparaciones, pues había unas escrituras no alfabéticas que tenían que ver con el territorio, ¿no? Con la relación con el territorio, con la comprensión de las historias de origen, con las labores de las mujeres en la preparación, con las labores de los hombres en la siembra, en el conuco. Ese trabajo lo enfocamos a los profes.
Digamos que en nuestra práctica nos dimos cuenta que los profes podían mejorar sus procesos de la enseñanza del español como segunda lengua en la escuela, reconociendo estas escrituras no alfabéticas que estaban desde el conuco, desde la chagra, hasta la preparación de la torta de casabe. Entonces, en ese trabajo que fue también inmersivo, de pasar semanas en la comunidad, de hacer trabajo de campo realmente, pues yo sentí un enganche con la antropología. Luego hice una maestría en estudios sociales, también en la Universidad Pedagógica, y de ese trabajo que habíamos hecho antes allá en el resguardo de San Rafael, tuvimos una conversación con el médico tradicional de la comunidad y a mí me empezó a llamar mucho la atención el asunto eh, de la salud y la enfermedad, ¿no? Cómo entendemos, cómo asumimos esas situaciones. Y la investigación que propuse en ese momento fue o tenía que ver con las prácticas alternativas y complementarias de dos usuarios bogotanos, bajo esa idea de usuarios que usan, que eligen, ¿no? Que dentro de una oferta muy grande terapéutica que hay, eh, va desde la medicina alopática hasta, bueno, otras formas para buscar salud y bienestar, mm, pues me encuentro con estas personas que usan el yagé con fines medicinales y un médico mm, que, digamos, se desencanta del sistema de salud científico, de toda la burocracia y todo el aparataje, y decide entonces buscar pues otras formas de ejercer su oficio desde la medicina alternativa. Entonces eso fue muy chévere como esta conversación con este médico tradicional me puso esa inquietud, ¿no? Por qué hacemos las personas o qué podemos llegar a hacer ante una situación de enfermedad, cómo asumimos la enfermedad y cómo en ese marco pues buscamos salir de esa situación que pues de entrada asumimos como mala, ¿no? Con esa idea me presenté al doctorado, quería seguir trabajando el bienestar, la idea de bienestar y bueno, pues como supongo pasa en muchos doctorados, pues uno está reformulando el proyecto, ¿no? En función de las lecturas, de las conversaciones con la tutora, los compañeros, el contexto, además, pues porque yo llegué a Guadalajara, nunca había vivido ahí, no tenía tan claro el mapa de lo que pasaba con la salud como si ya tenía aquí una idea de Bogotá. Entonces, después de muchos ires y venires, en un precampo, pues decidí entrar por el lado de las ecualdeas. Yo ya había escuchado, ya tenía como alguna idea de lo que era una ecualdea y una amiga de mi hermano había tenido pues varias experiencias como voluntaria. Entonces, primero empecé como por el lado del turismo de bienestar, no me gustó tanto realmente. Eh, y empecé más bien a pensar que alrededor de las ecoaldeas había varios actores, no solo quienes habitan o los moradores permanentes, sino que hay personas, y bueno, dependiendo del tipo de ecoaldea, que tienen una dedicación importante de tiempo, de recursos económicos también. Están los turistas también, los voluntarios, bueno, identifiqué como cuatro actores que están orbitando este espacio, ¿no? Y cómo dependiendo de ese tipo de relación, pues hay también una forma de habitarlo y unas maneras en que las corporalidades eh, de estas personas van transformándose. También en el entendido de que las ecualdeas buscan algunas de forma más declarada, otras no tan explícitamente, pero digamos, uno de los pilares de las ecualdeas sí tiene que ver con la dimensión espiritual humana, ¿no? Transformarla, mm, pensarse sobre esa dimensión espiritual, no necesariamente religiosa siempre, em, y una relación con el entorno
que tiene que ver con hábitos alimenticios, con los consumos, ¿no? Cuestionar los consumos cotidianos y una relación con esto que llamamos naturaleza, ¿no? Eh, y eso es lo que pues desarrollo en esta tesis, esta configuración ecoespiritual que sucede al habitar desde ser un tipo de actor específico, 12 ecoaldeas que están aquí en Cundinamarca. Y bueno, pues sí, sí es como una cadena como yo llegué a este tema. Afortunadamente ha sido así. Bueno, hay varias cosas para profundizar que me gustaría hablar contigo, pero antes de eso también me gustaría escuchar de ti esas relaciones entre antropología y educación, ¿cierto? Porque me has comentado unos contextos etnográficos con los Sicuani, ¿cierto? Los trabajos de la lectura del territorio, lo que tiene que ver con las medicinas tradicionales. Ahí hay algo que, por lo menos yo cuando vivía en Manizales no sentí tan fuerte ese impulso. Seguro había gente ya trabajándolo en en el grupo de cultura y drogas de la Universidad de Caldas había un profesor de apellido Ronderos que ya estaba empezando como a explorar un poco las tradiciones ancestrales y atraer gente y hacer algunas prácticas dentro de la academia, pero yo no sentí tanto eso, yo estaba ahí como en otros espacios más ciudadanos de conversación, pero cuando llego acá a Bogotá sí empiezo a sentir como que había ya un grupo de personas que estaban interesados en incorporar, como que llegar ahí como también por un desencanto también de la academia, de la música, de muchas cosas que eran como muy rígidas y encontraban en lo ancestral como un espacio más tranquilo para estar, como que se sentían como Sí, menos juzgados, se sentían más tranquilos y podían ahí como bajarle un poquito también a la velocidad del urbano, era como una manera como, creo que tú incluso en tu tesis hablas un poco de eso, como de cierta comunidad privilegiada que está en las zonas urbanas, que se cansa del urbano y va hacia que tiene la oportunidad de darse esas experiencias. Y entonces aquí fue donde yo conocí eso, que los círculos de la palabra, que las personas que estaban trabajando ya como con las plantas. También acá en Bogotá ha llegado mucha gente de muchos lugares y empecé a encontrar, incluso fue por el lado también de la casa de Teto Campo en la Candelaria, porque él era una casa donde llegaban muchos indígenas y allí se mambeaba mucho y se hacían muchos círculos de palabra. Y también empecé a conocer también personas que estaban en la aldea feliz y como personas que estaban en otros espacios. Pero entonces siempre ha sido como una manera como una necesidad también que hay de tener las personas una mayor conexión y poder como tener como un estilo de vida diferente. Eso es lo que yo notaba ahí en muchas de las personas que estaban ahí, viniendo del ámbito del que viniera. ujú, Entonces, pero sí me gustaría consultar contigo, ya que tú tuviste esa experiencia, como, bueno, pues esa primera pregunta de antropología y educación que me parece muy chévere, que incluso hay una tesis de un estudiante ahorita en la maestría que viene de la antropología de la nacional a la maestría de arte, educación y cultura y quiere como, está buscando como cuáles son como las herramientas y cómo se vinculan esas dos áreas y qué le aporta eso también a la educación. ¿Tú qué podrías decirnos ahí al respecto sobre esas interfaces antropología-educación y frente a esa realidad urbano-ancestral, que es como un amigo le llamaba a eso, lo urbano-ancestral, personas que estando en lo urbano pues estaban empezando ya a nutrirse, incluso si uno se mira más atrás, cuando yo hablaba con Edelmira también en una de las conversaciones, pues desde con la mamá ya esas expediciones empezaban, eran viajes y ella hacía trabajo de campo desde que era bebé, chiquitica, y ella me contaba un poco cómo fue como sus experiencias viajando por Colombia, conociendo las danzas tradicionales con su mamá y con la historia también de su tío Manuel Zapata. Entonces, sí, pues si por donde quieras coger un poco esos hilitos, me gustaría un poco asentar un poquito más esa idea de la antropología de educación que me parece que está bien potente que arranquemos por ahí. pues yo creo que todas las personas tenemos preguntas filosóficas y antropológicas, ¿sí? Más desarrolladas, menos desarrolladas, más explícitas, pero, y lo veo mucho en mis estudiantes incluso de pregrado, ¿no?
yo tengo una clase en la licenciatura en artes visuales que se llama comunicación narrativa. Y cuando estábamos hablando sobre la crónica y sobre el texto etnográfico, veía ese interés por cómo se habita el espacio, ¿no? Porque o- me decían, profe, será interesante ir a hacer una etnografía sobre lo que pasa en una peluquería, ¿no? Sobre las interacciones de los clientes con las chicas que hacen el manicure, de qué hablan. Y a mí ese interés tan genuino me parecía muy bacano. Y les decía, claro que es pertinente, ¿no? Claro que es pertinente porque desde allí puede haber muchas comprensiones desde la clase, desde el género, ¿no? Em, y bueno, eso me reafirmaba pues esta idea de que todos tenemos este interés, em, pues por entender por qué somos como somos, por qué nos relacionamos de este modo, por qué vamos a estos lugares. Y creo entonces que estas relaciones entre antropología y educación tendrían que ver con cómo aprendemos o cómo podemos hacer una reflexión metacognitiva de cómo aprendemos eso que queremos aprender y cómo lo podemos enseñar, ¿no? Cómo lo ponemos a circular. Mm, digamos que pues desde la antropología se hace desde el artículo científico de divulgación, pero cuando somos profes también, ¿no? ¿Cómo enseñamos a escribir un texto etnográfico? ¿Cómo enseñamos a hacer una buena observación? ¿Cómo enseñamos a hacer preguntas pertinentes, viables, respetuosas para una entrevista? ¿No? Entonces, creo que por ese lado, y yo pensándome como profe, sí lo abordaría mucho sobre mm, cómo enseñar pues el oficio antropológico, que tiene que ver con la observación, con el estar ahí, con preguntar, ¿no? Em, Eso se me ocurre por ahora. Sobre esto de lo urbano ancestral, sí, pues definitivamente Bogotá, pues en tanto capital, ha sido receptora de muchos saberes, de muchas espiritualidades, muchas cosmogonías, que pues en la investigación de la maestría y el doctorado me encontraba que se afianzaron con la llegada de muchos indígenas que venían aquí a estudiar, sobre todo derecho, antropología, ¿no? Como con una intención mm, desde ese saber académico, desde esas disciplinas, poder aportar también a sus comunidades. Y eso trajo pues también muchas prácticas como el mambe, el tejido, los círculos de palabra y bueno, pues sobre todo sí el centro, sobre todo las universidades del centro eran como las mayores receptoras y bueno, creo que ahí se hicieron unos vínculos con personas que venían de la música, del arte, de la literatura, ¿no? Mm, y sí, pues como un circuito ahí de intercambios, pues muy interesantes que creo que ponían entonces la duda de cómo así, este no es el estilo de vida que yo quiero, este estilo urbano, donde todo es accesible. Mm, hacían como que cuestionáramos si en verdad eso era como lo máximo a lo que podíamos aspirar, ¿no? Em, y creo que hay una conexión también con una de las razones que hace que emerjan las aldeas ecológicas. Y es como un hartazgo, una saturación del mundo urbano, ¿no? Yo lo mencionaba en la tesis como un desaprendizaje intencionado del mundo urbano, de los consumos, del transporte masivo, de las prisas, de relaciones interpersonales que son muy frías o son inexistentes. Entonces, ese desaprendizaje intencionado del mundo urbano, en muchos casos, sí está influenciado, por ejemplo, por haber conocido en la ciudad, ¿no? Alguien que te habló no sé, de que es posible hablar con un río, ¿no?
o de que es posible alimentarse cultivando el propio alimento, libre de pesticidas, de una manera orgánica. Sí, como cada vez hay mayor proliferación y mayor acceso a estas otras posibilidades de vida. Ahora, cuando yo decía que, claro, no se puede desconocer la dimensión de clase que tiene esto y según la ecualdea, por supuesto. Em, sí hay personas, mm, digamos que para los que esta posibilidad aparece como un privilegio, ¿no? Eh, tienen que darse muchas condiciones para que tú puedas decir, yo me voy a ir a vivir a una ecualdea, ¿no? Debo tener resuelta mi vida económica, ya sea que yo trabaje remotamente o que viva de la renta, ¿no? O que también tenga así como un desprendimiento total y diga, bueno, de algún lado va a sobrevivir, no va a tener esta prisa por el dinero. Eh, pero el caso es que sí, en una de las ecualdeas sí era muy marcado el asunto de la clase, ¿no? Eh, no siempre solo la renuncia voluntaria y el deseo de ir a conocer una nueva forma de ser y relacionarse con el entorno y con los otros. Y hay pues otros factores que se deben atender y que no van a ser una posibilidad para una persona de clase baja o clase media, ¿no? Que tiene muchas personas a su cargo, eh, bueno, sí, que tiene otras condiciones de vida. Entonces, creo que es importante también conocer ese aspecto de la realidad. Sí, pero también cierta estructura de sentimiento también. Hay unas personas, recuerdo que una persona me decía, no, es que yo no puedo con los pajaritos, como con el sonido de la naturaleza. Me decía una persona, un Sí, constructor claro. que estaba haciendo una obra donde yo estoy haciendo la casa en Chuachi y me decía que y hay también cierta sensibilidad también de que hay algunas personas que sienten más cercanía como con la naturaleza o como otras personas que le gusta más lo urbano, que están, Sí. hay también unas cosas ahí también de sensibilidad que he notado Ujú. yo y bueno, pero me parece muy interesante ese concepto que empieza a ir apareciendo en tu trabajo, que es como lo corpo. ¿Cómo es? La Corporalidades corporalidad ecoespiritual. ecoespirituales. Hablemos un poquito de qué es eso de la corporalidad ecoespiritual. Mm. Bueno, pues este concepto de corporalidad, yo lo retomé de una antropóloga argentina que se llama Mariana Sirimarco, y ella habla de las corporalidades como comportamientos, actitudes que se inscriben en los cuerpos. Ella eh, lo aborda desde la corporalidad del policía hombre en Argentina, y desde ahí me pareció pues bastante claro, ¿no? Cuando uno piensa en un policía hombre, independientemente de la nacionalidad, eh, hay unos comportamientos inscritos en el cuerpo que tienen que ver con cierta corpulencia, ¿no? Una espalda erguida. Sí, como es el lugar de ser policía, registra unas maneras de ser del cuerpo en el espacio. Entonces, cuando yo pues entendí esta dimensión de lo ecológico en relación con que habitar un espacio ecoaldeano rural eh, te invita a transformar hábitos alimenticios, ¿no? A eh, sembrar el propio alimento, bueno, a tener otra relación con la comida que es muy distinta pues, a la que tenemos pues muchas personas en la ciudad. Y el trabajo espiritual que pues es uno de los principios de las ecualdeas, y que va a depender del tipo de ecualdea. Por ejemplo, una de las escuelas en las que yo trabajé es religiosa, Vaishnava. Y eso sí o sí, pues ya entra a ser un mandato, ¿no? Que tiene unas restricciones en relación con la vida sexual, con hábitos de ciertos consumos, con la, eh, sí, responsabilidad, la necesidad.
de hacerse vegano o vegetariano. En la otra aldea, que no es religiosa, digamos que no se demanda eh, puntualmente qué hacer, pero sí se pide que desde lo espiritual haya un trabajo sobre el yo, ¿sí? Claro, la ecualdea dispone unas actividades para que ese trabajo sobre el yo también se haga colectivamente, ¿no? Pero no de forma tan tajante como lo es en una comunidad religiosa. Y cuando yo entendí cómo estaban imbricadas esas dos dimensiones de lo ecológico y de lo espiritual, empecé a fijarme eh, en cómo se ven esos comportamientos en los cuerpos de los ecualdeanos, ¿no? En sus discursos, en sus maneras de relacionarse con sus compañeros ecualdeanos, con los visitantes. mm, y sí, esos registros de actuación de lo corporal de los actores ecualdeanos, eh, como te decía, van a tener que ver con la forma en la que se habita el espacio, ¿no? Si tú vives allí, pues esa corporalidad es más completa, si se quiere, más marcada. Y cuando tú eres visitante, pues estás como en un juego de entrar y salir. Yo no soy vegetariana, pero no tengo, me gustan muchísimo las preparaciones vegetarianas, las consumo con mucho gusto. Pero no sé si estaría dispuesta a hacerlo, ¿no? No me marca que yo puedo ir y hacer un voluntariado en cualquiera de estas ecualdeas y me alimento según pues las condiciones del lugar, pero esta posición de entrar y salir me permite que cuando yo llegue a mi casa pueda comer otra cosa, ¿no? Eh, por ejemplo, en la aldea Vaishnava, una de las chicas con las que hablé, que era visitante frecuente, me decía que siempre tenía mucho este conflicto en algún momento ya pensó irse a vivir a Aldea Feliz, ¿no? Como dejar todo en la ciudad, pero tenía mucho el conflicto porque pues requería iniciarse en el Vaishnavismo y eso implicaba transformar muchas conductas. También porque las relaciones entre hombres y mujeres pues están muy delimitadas en sí, al sentido de que si vas a ser pareja, pues te tienes que casar, ¿no? La vida sexual está pensada solo con fines de procreación y ella no quería pues renunciar a una vida sexual y a una búsqueda de placer que no tuviera que ver con hacerse mamá. Mm. Esa era, recuerdo mucho que eso la conflictuaba bastante. Con la alimentación no tenía problema porque de hecho se había hecho vegetariana desde que había empezado a visitar la aldea. Em, pero entonces fíjate que esa corporalidad eh, tenía que ver con un entrar y salir de ese mundo de la aldea, eh, con habitarla permanentemente o esporádicamente, ¿no? Eh, y de acuerdo a eso, pues había unas decisiones en cuanto a, a cómo llevar este cuerpo, ¿no? Este cuerpo físico. Sí, yo recuerdo en el 2014 que fui a un encuentro de permacultura y pues pasaron muchas cosas muy bonitas, muy interesantes, unas perspectivas como más holísticas para ver las cosas, por el territorio, tan, como unas matrices mucho más robustas para pensarse a uno mismo, para pensarse la acción, para pensar la energía, ¿cierto? Como que unas variables que normalmente cuando en una matriz ya más occidental como que no hay como toda esa variedad y esa matización de la vida y de las experiencias que uno tiene en ella. Entonces para mí fue muy grato, pero era curioso que tú decías de que muchas de estas comunidades tienen unas restricciones, algunas implícitas o no, pero se sienten o incluso pueden excluir a una persona, así no tengan, no sea como esa experiencia en Barzana, sino como que hay unas lógicas que como que se dan por sentadas y se deben cumplir, pero como que ya después yo sentía que algunas personas que habían participado, incluso que habían liderado unas niñas que estaban ahí, eran las hijas de una de las personas que lideraba las acciones, como que encontraban también mucho atractivo cuando iban a lo urbano porque podían empezar a consumir otras cosas, ¿cierto? También
como que esas restricciones tan radicales a veces en las mismas personas que mantienen esos discursos de lo bueno también a veces no son como tan claras a veces. Y claro, y ahí es donde uno dice, claro, ayunar o hacer una práctica de restricción frente a ciertas cosas en ciertos momentos de la vida, eso puede ser muy rico para uno tener claridad, para atesar un poco la voluntad, para tener mayor firmeza emocional. Bueno, eso tiene como los ayunos y estas prácticas, Ujú, pero como cuando son tan radicales a veces siento que se vuelven como problemáticas incluso para los mismos individuos. Incluso yo, algún amigo me decía hace unos tiempos que había empezado a escuchar en pandemia ciertos delirios y problemas de salud mental en ciertas comunidades que son espirituales y que entraban, como que entraban las personas en ese reino de lo simbólico y de tan amplio que lo desbordaba y que ya se volvía ya patológico. Entonces, como que hay unas mm, cosas que son interesantes, lo simbólico es interesante, pero cuando ya te meten un infinito donde tú ya no tienes asiento, eso se vuelve ya una cosa muy desbordante y que ya requiere atención. Entonces, quería poner esa contrapuntada porque de pronto también me gustaría saber ciertas cosas que yo sé que en esas comunidades hay cosas muy interesantes en cuanto que son espacios para que la gente encuentre un sentido al mundo y a su realidad. E incluso para mí sería muy importante a nivel de política pública que más personas pudieran tener contextos donde pudiesen ir en los momentos donde se desilusionan de la vida, del trabajo, de una pareja, del mundo, porque también es el capitalismo en el que está en crisis, encontrar como unos monasterios gratuitos, que eso lo hizo también mucho los países nórdicos a principios del año del siglo XX, crear unos espacios donde familias, personas pudiesen ir a encontrar otra vez y a reorganizar la vida, a encontrar un propósito pues mucho más claro. Incluso podían ir los papás y todo, y eso lo tenían como política ya en esos países nórdicos. Y fue el secreto mucho de mm. la educación, como que invertir mucho en que hayan espacios donde la gente pueda volver a corregular, a encontrar como, pero sin tener que radicalizar una perspectiva de tantas restricciones, sino como que una cuestión temporal, vas y te limpias, vas y trabajas espiritualmente, para que cuando salgas otra vez al mundo, donde están las relaciones, donde están los conflictos, donde están las personas distintas, pues puedas estar con mayores herramientas. Entonces quería poner esos dos elementos como el momento de para ti cuáles son como las sombras que pueden haber en esos proyectos y de pronto conociste, como los conflictos o las paradojas también que se dan. Y por el otro lado, cómo tú percibes que esos espacios que son como eh, privilegiados podrían también iluminar más y ayudar más a los temas. Y recuerda un poco que en la pedagógica tuvimos el año pasado problemas muy grandes de suicidios y todo eso, y yo creo que Mm. los jóvenes y la cultura también requiere espacios donde la gente vaya a encontrar un espacio hacia lo espiritual, que de pronto culturalmente pues son como, están, pero como que aún, no sé, a mí me parecería que ahí hay una semilla importante para trabajar ciertas cosas, pero me gustaría a partir de tu experiencia cómo tú ves eso que estoy diciendo y si de pronto tiene algún sentido para ti. Sí, no, muchísimo. O sea, las ecualdeas tienen un propósito educativo, ¿no? Y de hecho se enuncia en la Global Eco Village Network o la GEN, que es la red que aglutina las ecoaldeas a nivel mundial y tiene unas divisiones para América Latina, América del Norte, Europa, eh, pues para las ecoaldeas registradas, porque habrá muchas que pues funcionan más sin ese registro, ¿no? Como sin ese reconocimiento. La GEN ha buscado mucho erigir las ecoaldeas como modelos de sostenibilidad ecológica y social, porque de los procesos que suceden al habitar este espacio, pues son formativos para la humanidad y de hecho buscan mostrar que es posible vivir de otros modos, eh, buscando también salir de esta perspectiva antropocéntrica, ¿no? Buscando otras maneras de entendernos, de entender lo humano en relación con el entorno, sacándonos de esa relación de explotación, de superioridad en relación con la naturaleza, eh, y otras formas
digamos, también de entender eso que llamamos naturaleza. Por ejemplo, yo me encontraba en la escritura de la tesis con Tim Ingold, con este antropólogo inglés, que él habla de entorno y no de naturaleza, porque decía que la naturaleza remite a esta idea, a esta separación, ¿no? A esta dicotomía de naturaleza y cultura, donde nosotros, en tanto portadores y representantes de la cultura, la miramos con distancia, la miramos desde un lugar inferior, la miramos con fines de explotación, ¿no? Y con esa asepsia del científico que mira, pero no se quiere untar. Mm, Mientras que el entorno, también que era pues un concepto que él elaboraba a partir pues de trabajos de campo con muchos grupos humanos que tienen precisamente otras formas de vincularse, él pensaba el entorno como un compromiso de habitar. ujú, Y ese compromiso nos ponía también en el mismo nivel de las piedras, de los ríos, de las plantas, ¿no? Y, y yo entendía también en el trabajo de campo que, que los ecualdeanos, sobre todo los residentes, buscan llegar a ese nivel de vinculación con el entorno, ¿sí? Buscan superar esa idea de la naturaleza como algo menor, ¿no? Y para ello, pues beben de muchas cosmovisiones. Por eso también ese mundo espiritual es muy holístico y hay muchas prácticas eh, que vienen de los pueblos originarios de Colombia. Hay prácticas de los pueblos Lakota, de pueblos en el norte, ¿no? Prácticas también, sí, de comunidades en Europa. Bueno, es muy diverso esas maneras de buscar llegar a ese punto de pasar de la naturaleza al entorno, ¿no? Em, y pues si bien eso pues, no puede ser o puede no ser más bien la intención de todos los seres humanos, las ecualdeas sí tienen mucho que contar sobre cómo sí es posible tener otras maneras de ser y estar en el mundo. Una de las ecualdeas con las que yo trabajé, he visto que recientemente está trabajando con el gobierno municipal, con San Francisco, haciendo muchas, no sé si capacitaciones, no sé si lo llaman así, pero sí muchos diálogos con campesinos vecinos de la ecualdea, ¿sí? Enseñándoles maneras de sembrar eh, orgánicamente, libres de pesticidas. Entonces yo creo que ahí están haciendo muy juicioso su tarea de compartir y de formar, ¿no? mm, Institucionalmente o no, sé también pues por el trabajo de campo, por lo que hablaba con uno de los residentes, que esta aldea sí se ha preocupado mucho por ese tener contacto con los vecinos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente son y deberían tener más espacio en lo educativo, porque sí tenemos mucho que aprender, incluso claro. de los procesos educativos que se hacen con las niñas y los niños ecualdeanos, ¿no? Hay experiencias educativas muy bellas eh, que suceden allí, ¿no? Como si se logran articular saberes desde conocer las plantas, lo que siembran, los ríos, bueno, desde el habitar ese espacio se logran articular cosas muy bonitas. Eh, Eso pues como por el lado pues de la responsabilidad y de lo que nos pueden aportar como sociedad. Y de los conflictos, pues lo que te contaba en el caso de la comunidad religiosa, lo que implica iniciarse y lo que implica entonces, pues habitar la aldea, hacerse devoto, ¿no? Lo que implica hacerse devoto o devota, que cuando no has crecido allí, pues puede ser un poco más complejo. O el caso que tú comentabas, ¿no? Cuando sí creciste en ese entorno y vas y conoces otra cosa y pues, ¿no? Mm, Encuentras como otras posibilidades. Mm, no,
Durante el trabajo de campo No se no manifestaron tuve, esas contradicciones o no, conflictos. Ajá. no, no. Mm, ya, pero sí hago la salvedad de que no fue en el trabajo de campo, ya después, como hacia 2020, con la escritura final del documento, sí supe por algunas devotas de la comunidad Vaishnava que el guía espiritual, Swami, no quiero decir su nombre, Sí lo conocemos. eh, tiene muchos casos abiertos en varios países donde hay comunidades Vaishnavas, ecoaldeas, por abuso y acoso, ¿no? Entonces, infortunadamente, esto sí está muy bien documentado, que en este tipo de comunidades pueden suceder desde este lugar de autoridad que representa a esta persona y una autoridad espiritual, eh, pues cómo usan ese poder para, para violentar mujeres, ¿no? Sí, Entonces, eso fue muy fuerte para mí eh, y he seguido como el caso, pues desde redes sociales, ¿no? Tratando de saber en qué va aquí en Colombia, en Perú, en México, pues sabiendo que igual este señor entra y sale de todos esos países y pues tiene mucho dinero, ¿no? Con que pagar como su defensa y demás. Pero claro, sí fue muy chocante saber, saber de eso. Pero repito, no ocurrió mientras yo hacía mi trabajo de campo. sí. De hecho, Yo yo creo- 2 veces lo vi, una vez allá en la Caldea, en Granada, y otra vez aquí en el centro de memoria, eh, eh, que se hizo un evento, uy, ahorita no recuerdo. Pero claro, pues el auditorio estaba lleno. Esta persona tiene muchos seguidores que cuando saben que va a estar aquí en Bogotá, por ejemplo, vienen de muchos lugares de fuera de la ciudad a verlo. Y sí, pues sí, es como toda sí, esta figura, esta encarnación de la persona iluminada, ¿no? sí, a mí me llama mucho la atención ese tipo de comportamientos que se dan también en la academia, ¿no? No solo en las relaciones de autoridad hay muchos abusos, pero a veces me pongo también a mirar, claro, a qué es la persona que usa ese poder para violentar y domeñar al otro, pero también me preguntaba mucho de las personas, del exceso de idolatría que hay a veces y de ciertas cosas que hacen más fácil que hayan esas violencias, como de parte y parte que pasan las psicologías que hacen que endiosemos tanto a las personas, como que es cierto, como que en la nacional ha pasado, en la pedagógica ha pasado también en las comunidades espirituales, de cualquier orden siempre ha habido personas que con su autoridad en la política, pero entonces también yo me pregunto de las personas que, incluso ahorita con el caso del juicio de Uribe, y uno dice que con todas esas pruebas que has mostrado, mucha gente todavía sigue pensando en eso, en que él es una persona honorable, que no tiene nada. Entonces hay unas cosas que me hacen pensar no solamente en las personas que usan de esas maneras el poder, sino como qué es lo que pasa en la psicología que hace que esa tendencia sea tan factible, qué es lo que hay en esas historias de vida, qué hay, y eso yo creo que eso merita una investigación con mayor profundidad. No nos vamos a meter por ese tema porque no es el tema de los que vamos a Ujú, hablar, pero pues sí es algo sí, de acuerdo. que es una reflexión interesante para hacer. Bueno, la otra Totalmente. cosa, en lo poco que nos queda también, pues hay varias cosas que tú has comentado que me llaman mucho la atención. Cuando hablabas al inicio de la conversación, de ciertas prácticas de leer el territorio, de leer el territorio. Yo lo experimenté también cuando trabajé con comunidades indígenas en el Ministerio de Educación. Los niños desde muy pequeños, ellos ya sabían cuándo era un sonido del iguatín o del tigre o cuándo lo estaba haciendo otra persona, podían escuchar más el entorno de una manera más profunda, podían saber, en la Sierra Nevada de Santa Marta está el pájaro mamo, cada pájaro tiene informa muchas cosas, también en las comunidades de de Puerto Pizarro, con los Embera Vida también contaban muchas historias con los pájaros, con los Ujú. animales, con el río, con la nube, ¿cierto? Y casi todas las danzas y las canciones que tienen son canciones a todo, ¿cierto? Y hay una cosa muy bonita que veía también, que
que la veo también en cierta tendencia en las ciencias sociales también de rescatar esas posturas como neoanimistas, como de ver como que todo está vivo, que todo nos está hablando y que Ujú. eso también nos puede introducir a eso de las escrituras expandidas y a la lectura de otras maneras de leer. Incluso yo había leído un texto de un fenomenólogo que se llama David Abram, no sé si lo has escuchado, que él habla sobre la escritura también, y él fue el que me hizo caer en cuenta de la arbitrariedad y de las convenciones de las palabras, y si nosotros con esas palabras podemos construir novelas, sentidos, ¿por qué no podemos construir con otras figuras otras cosas y con el entorno? Leyéndolo a él en un texto muy bonito, él hablaba mucho de eso y me hacía relativizar un poco pues las maneras como tan limitadas que tenemos de comprensión y cómo podemos también enriquecer pues las otras formas de leer y de escribir en el territorio y de escribir, ¿cierto? Entonces me parece chévere que entráramos eso de las escrituras expandidas, que era el otro eje que me parece interesante y que nos introdujeras un poco ahí a eso, cómo llegaste ahí, qué están haciendo y bueno, por donde quieras arrancar, Ale. Vale. Eh, sí, pues ese interés se desprende de este trabajo de pregrado con los Icuani y este concepto de escrituras no alfabéticas, como otras formas de leer y escribir que tienen que ver con los contextos y con las experiencias de habitar los territorios. Ese concepto, pues ya lo venía trabajando mi profesora, una gran amiga, la profesora Magnolia Zanabria, que es profesora también del Departamento de Lenguas de la UPN. Y bueno, cuando yo llegué a la licenciatura en Artes Visuales, eh, me encontré con un colega, que es pues con quien he hecho, con quien he estado investigando los últimos 3 años, y teníamos este interés. Bueno, yo llegué con este discurso de las escrituras no alfabéticas. Él tenía el interés por las escrituras expandidas, experimentales, eh, y bueno, pues como que buscamos las maneras de que eso confluyera. Y yo tenía un semillero que se interesaba por las relaciones entre arte y memoria, y él tenía un semillero, o tiene un semillero, sobre género y escrituras expandidas. Entonces pues, se nos ocurrió fusionar ambos semilleros y en 2022 propusimos un proyecto que se llamó Escrituras con X, experiencias de género en un proceso de formación en escrituras experimentales. Llegamos a esta idea de escrituras, siempre decimos que intuitivamente ese prefijo ex que significa, bueno, cuando no, expareja, ¿no? Algo que ya no es, un salirse, algo que fue, pero ya no es. Y queríamos darle esa connotación a unas maneras de escribir que, si bien valiéndose de lo alfabético o de la imagen o de lo táctil, eh, mm, pues buscaran también expandir los soportes, las formas, ¿no? Resignificar. Bueno, luego nos encontramos que no nos inventamos ningún concepto, que ya Jean-Luc Nancy había hablado de las escrituras en corpus, eh, desde el postestructuralismo como una forma de sacar el significado del cuerpo, cómo buscar eh, el significado en el otro. Digamos que Jean-Luc Nancy no va a decir qué es la escritura, o no da una definición, pero va a decir que lo escrito está en el cuerpo, es una inscripción y todo pasa alrededor del cuerpo y cómo encontramos sentido tocando otros cuerpos. Nos encontramos también con que un profesor de la SAP, Jorge Peñuela, también trabaja el concepto de escrituras retomado en sí como unas escrituras que están al margen. Y dice, y él trabajaba o trabajó con mujeres trans de Santa Fe y decía que toda esa performatividad sobre sus cuerpos, pues era una forma de escribir al margen, ¿no? Y que era también, pues, un lugar político de enunciación. Entonces, bueno, con ese sancocho variopinto, pues armamos pues esta idea de que escribir
con X tiene que ver con eso, con escribir al margen, buscando expandir formas y fondos, ¿no? Jugando, experimentando. Eh, y buscamos pues generar procesos de creación escritural con esas características desde la experiencia de género, ¿no? Desde qué era ser mujer, qué significa ser mujer o qué significa ser hombre o qué significa no enunciarse desde ninguna de esas dos orillas y encontrar otras posibilidades para escribir alrededor de esa experiencia de habitar un cuerpo bajo un género. Eh, ese fue el acercamiento como a esto de escribir. Luego en 2022, sí, en ese mismo año, la Comisión de la Verdad hace el lanzamiento del tomo de Mi cuerpo es la verdad, experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armado. Para ese lanzamiento invitan a Elizabeth Yellen, esta socióloga argentina, experta en temas de memoria y género. Ese lanzamiento en la Nacional, bueno, yo pues quería mucho conocer a Yellen, pero me impactó mucho, y bueno, como argentina, que también vivió la dictadura y conoce mucho de justicia transaccional, sí, transicional, eh, claro, decía que era muy importante mm, que la paz tuviera la voz de las mujeres, ¿no? Porque las mujeres tienen un conflicto diferente, un impacto diferenciado del conflicto, que era fundamental para que hubiera paz escucharlas y resaltaba el trabajo de la comisión y del equipo de género, pero que le preocupaba cómo, le preocupaba un poco que las mujeres fueran, que la narración, que el discurso siguiera dejando a las mujeres como víctimas y a los hombres como victimarios. Y a mí eso pues me quedó sonando mucho y le dije a Diego, bueno, pensemos en un proyecto que desde la creación escritural, desde esta manera de escribir experimental, expandida, nos permita acercarnos a ese volumen eh, y cómo podemos reescribir en clave de la escritura como creación artística los relatos de las mujeres, sin alterarlos, sin ficcionarlos, guardando el respeto, la honra y la dignidad que tienen, reconociendo no solo los testimonios de dolor, que son muchísimos, pero también los de las maneras en las que se afronta el dolor para continuar con la vida, dentro y fuera de los territorios, individual, colectivamente, desde lo artístico, ¿no? Desde lo comunitario. Y bueno, pues de eso fue el proyecto de 2024 que se llamó Creaciones Escriturales y Conocimientos y todo en el volumen de género del informe final de la Comisión de la Verdad, Mi cuerpo es la verdad. Y justamente ayer, ese proyecto se desarrolló durante todo el año pasado, pero ayer estuvimos en un evento del Congreso CLAIP, que es el Congreso Latinoamericano, no me acuerdo bien el nombre. Perdóname, está sucediendo ahorita en el externado. Investigaciones para la Eso, paz, algo así. sí, sí, sí. Es un evento muy grande, muchas organizaciones y instituciones organizando y apoyando. Y participamos con un taller y una intervención artística donde activamos nuestro archivo. Desde el proceso de creación se generó un archivo bien grande con todas estas creaciones escriturales del semillero. E hicimos una activación. Nosotros pensamos también que cuando desplegamos ese archivo hay otra manera de leerlo, de entenderlo y lo pensamos como una escritura viva, ¿no? Cada vez que uno selecciona parte del archivo que es muy grande y lo instala en un espacio, se está creando y leyendo otro texto. Y el archivo también es vivo en la medida en que, como era un taller, invitamos a las participantes a trabajar también con fragmentos de testimonios y con dos preguntas, a que pudieran traducir en una imagen, en un concepto eh, u otro tipo de texto eh, ese testimonio que les había correspondido, ¿no? Entonces el archivo se expandió, ya no solo con las creaciones de las personas que hacemos parte del semillero, sino de profesoras
de República Dominicana, de Chile, de México, muchos investigadores que están en este evento, pues como ponentes, también como asistentes, pues porque tienen interés en estos temas de paz y de memoria, ¿no? Y finalmente este año ya pues vamos a cerrar este proyecto alrededor de la idea de escritura. Estamos ejecutando un proyecto que se llama La escritura como práctica artística, un mapeo de experiencias locales, nacionales e internacionales, que es la identificación de estos referentes que nos han permitido entender qué es esto de la escritura expandida, experimental, creativa, perdón, no creativa, conceptual, bueno, todos estos apellidos que van apareciendo que no son tan nuevos, da la impresión de que sí, pero que uno puede rastrear desde las vanguardias del siglo XX, pero que, bueno, sí van como posicionándose en determinados países, desde artistas que escriben o escritores, escritoras que también crean, desde las artes visuales y plásticas. Y bueno, como esta idea de mapear, ¿no? Que es mapear y levantando otro archivo eh, a partir pues, de situar estos referentes en nuestras propias creaciones e investigaciones. Yo quería preguntarte eso. Entonces, hay un relato sonoro de la Comisión de la Verdad. El grupo de investigación lo escucha y luego a partir de ese texto hace una escritura y esas escrituras las estuvieron narrando en un espacio colectivo para que la gente escuchara esas escrituras que produjo tu, ¿cierto? Y ahí pasan, Sí, y pasa algo dentro del grupo al escuchar esas historias y algún tipo de interacción, ¿cierto? claro, pues es que el abordaje emocional y ayer lo comentábamos con las personas que nos acompañaron, que es muy impactante, ¿no? Porque pues el volumen es bastante grueso y la metodología que usó la comisión fue la escucha de los testimonios Mm, según diferentes tipos de violencias perpetrados por diferentes actores armados a una variedad de mujeres, ¿no? Campesinas, mestizas, indígenas, lideresas sindicales, lideresas medioambientales, mujeres exiliadas, bueno, es un crisol enorme de mujeres de todos los rincones del país. Y claro, por supuesto, no sé, como te decía, se encuentran los testimonios también de resiliencia y de resistencia, ¿no? Cómo se resiste dentro, fuera del territorio. Em, pero sí, infortunadamente, pues son más los testimonios con toda esa densidad emocional y hay muchas personas que se quiebran. Ayer particularmente teníamos un grupo de profesoras de República Dominicana que están de asistentes en el evento y estaban muy conmovidas, ¿no? De ver el archivo. Nosotros instalamos el archivo en el piso, hicimos como una instalación intuitiva, agarramos parte del archivo y Diego, mi colega, Sofía, nuestra monitora y yo, hicimos una instalación en el espacio, el centro sí era el volumen de género. Luego invitamos a los asistentes a que pues, nos dijeran como qué podían ver ahí, ¿no? Y claro, como estaban las reescrituras que nosotras hicimos a lo largo del año pasado, eh, había estas profes en particular decían que sentían mucho respeto, que ver esa instalación les generaba mucho respeto por las mujeres víctimas, ¿no? Y lloraban, estaban muy conmovidos. Y otras personas decían, pues yo aquí veo también mucha resistencia, ¿no? Como aquí eh, veo las voces de las mujeres amplificadas, ¿no? Y se hicieron unas lecturas muy bonitas del archivo mm, sí, que en tanto archivo vivo, claro, visualmente es muy llamativo, tiene muchas formas y demás, pero lo que nos interesa es cómo
¿cómo sí podemos cumplir con esto que nos comprometemos, que es hacer pedagogía del informe? Y es empezar por reconocer que esa verdad de esas mujeres existe, ¿sí? Que aunque la comisión tiene muchísimos recursos magníficos en su página, visuales, sonoros, material descargable, pues muchísimas personas no conocen ni el informe, ni los tomos, ni los enfoques, ¿sí? Entonces, bueno, puede sonar cliché, pero nosotros sí queríamos aportar nuestro granito de arena a conocer que las mujeres sufrieron la violencia de manera desmedida, de manera diferenciada y que contaron sus verdades, ¿sí? Pues la manera en que encontramos de hacerlo eh, fue trabajando desde el respeto a sus testimonios y buscando cómo reescribirlos desde diferentes lenguajes literarios y de las artes visuales. ¿No Eso. tendrías uno para compartirnos, uno pequeñito? Me gustaría si de pronto tuvieras... eh, Tengo fotos del archivo de ayer, lo que pasa es que todo eso lo tenemos en la universidad y se lo llevó mi colega, pero tengo unas fotitos Pues me llama que mucho la pues sí que... atención, Aleja, de todo eso que cuentas, porque sí es un interés muy grande. Incluso yo voy a publicar un artículo dentro de poco, recogiendo una experiencia que se llama Los Laboratorios de Actos de Escucha, con Luis Carlos Sotelo, que Ujú, es un dramaturgo, y él también hace unos rituales para escuchar verdades dolorosas que ha dejado el conflicto. Él ha trabajado mucho con personas exiliadas, es colombiano, pero ahorita reside en Canadá. Y inventándose maneras cómo hacer llegar esos contenidos. Entonces él lo hace a través como con algunas voces, tiene como una metodología y me parece muy chévere porque tú también vas llegando como una metodología de cómo introducir esos testimonios y con unas intencionalidades bien precisas, ¿cierto? Y como unos criterios, seguro para que ese archivo que ustedes hicieron tiene unos criterios, tiene unas sí. particularidades, pero entonces me parece muy chévere que entre la pedagógica esté pasando esto. A mí me alegra mucho eso, es parte también de algo que dentro del CEPAS, allá en la Universidad Pedagógica, también nos estamos pensando, como cómo crear herramientas para trabajar esos temas y que puedan realmente ser significativos y no quedarse solamente en una información más o en un archivo. Eso tiene que pasar como por el cuerpo, ¿cierto? Tiene que ser algo, ¿cierto? Exactamente. Tiene que ser algo conmovedor y tiene que ser algo también ejemplarizante para poder que eso de la no repetición y de las cosas que habla el informe Mm, pues puedan pasar, pero eso requiere una mediación y esas mediaciones, pues los artistas y los pedagogos tienen mucho ahí que aportarle. Entonces me alegra mucho que estén haciendo eso. Ojalá más personas puedan conocer eso que tú estés contando y que se empiecen a popularizar nuevas maneras, desde el teatro, desde el cine, desde la música, desde lenguajes que involucren más lo emocional y lo corporal, y no solamente, ah, sí, exacto. entendí el genocidio de la Unión Patriótica de una manera racional, sino que también cómo hacer para realmente tocar y al tiempo generar algo que sea más conmovedor. Eso es lo que yo también estoy pensando, pero más desde el lado de los juegos quiero empezar a desarrollar una serie de juegos que permitan también un esclarecimiento de la verdad, porque así como nos relacionamos, nuestra relación con la verdad es muy parecida a la relación que tenemos con el dolor. Entonces, empezar a crear como juegos que permitan que la gente pueda compartir sus verdades, esclarecer las verdades culturales, intimar un poco con cosas que normalmente no hablamos y que realmente vayan creando una fuerza educativa, colectiva, interesante. Hay una idea ahí que estamos como construyendo. También es algo que hago también dentro de las clases, como ese tipo de diseños como ya más hacia lo didáctico, hacia cómo poder como materializar eso. Y bueno, por ahí va como el tema. Entonces a mí me alegra mucho, por eso también quería conversar mucho contigo para, para, para que nos contaras un poquito eso ¿Tienes algunas de pronto conclusiones de ese trabajo? ¿Algo que quisieras decir ahí como para redondear esta parte de las escrituras expandidas? ¿O algo que tú Sí, quisieras compartir? Mm. sí, pues ayer lo hablábamos con Diego, porque Diego, que es mi colega, el profesor Diego Romero, eh, era intervención artística y taller, y la intervención pues tenía que ver con la activación del archivo, con una polifonía también que hicimos
Y ahí improvisamos y salió muy bien porque inicialmente la polifonía la íbamos a hacer Diego, Sofía y yo, pero Sofía dijo, le voy a entregar un testimonio a las asistentes para que hagamos la polifonía. Y cuando les estamos contando qué era o cómo entendíamos la polifonía, pues no es desde Bakhtin, sino como una lectura que hacemos al tiempo, ¿no? Y a distintos ritmos. Yo les decía que en las violencias que han vivido las mujeres históricamente ha habido muchos silencios. Les decía, ¿qué tal si con esta polifonía hacemos ruido? ¿Sí? Hacemos ruido y, y tomamos sus voces y respetuosamente leemos eh, lo que ellas nos están contando ahí. Y esa fue la parte de intervención ya del taller. Llevábamos materiales para que pudieran, y bueno, habiendo desplegado el archivo para que vieran cómo podían visualmente, cómo, sin que tuviera que ser así, pero sí que tuvieran un referente de cómo se podía reescribir ese testimonio manteniendo el respeto y sin ficcionarlo. Y mientras estaban súper animadas, iban y buscaban las tijeras, bueno, como que vimos que estaban muy conectadas las personas con la actividad. Yo le decía a Diego, todas las personas pueden escribir, o sea, podemos escribir expandidamente, podemos no necesitar, decíamos con Diego, no necesitaron tres proyectos, ¿no? Para entender Ujú. que la escritura se puede expandir cuando yo juego con otros soportes, cuando a la grafía le pongo otras intencionalidades. Y esa es como la gran conclusión. Cuando quienes son artistas, yo trabajo pues, en una licenciatura en artes visuales con muchos artistas eh, que dicen que todos podemos dibujar, ¿no? Yo soy una de las que digo, yo no sé dibujar porque estoy pensando el dibujo en lo más técnico y en las proporciones, ¿no? Pero todos podemos dibujar, eso sí es un hecho. Entonces creo que todos podemos escribir, todos podemos hacernos estas preguntas. Eh, todos, todas deberíamos conocer, mm, conocer que vivimos en un país en conflicto, ¿no? Y todos deberíamos interpelarnos por qué significa eso. Esa es como la gran conclusión del trabajo de ayer, que creo que fue un cierre pues muy bonito del proyecto del año anterior. Ahorita estamos con lo del mapeo y esto quedó un poco quieto, pero yo le decía a Diego, de esto podemos seguir hablando y toca hacerlo, es necesario. Claro, no, quisiera ver esas imágenes de ya del ambiente, cómo es, y ya Sí, te las las voy a podríamos ver, enviar, y las podríamos agregar de pronto ahí. Y bueno, no, te las recuerden envío. un poco, hay un texto de Teodoro Adorno que se llama Mínima Moralia, donde él habla del texto como una telaraña. Y la Mm, telaraña es como parte del cuerpo expandido, el cerebro expandido que tiene la araña. Y entonces yo decía, mm, qué chévere construir textos que al tiempo atrapen alimento, como que atrapen nutrición para la gente, como que el texto nutra. Entonces me parece muy bonito eso de lo expandido, me parece bacanísimo las metáforas también de cómo en la naturaleza podemos observar ciertas cosas también de escrituras y de orientaciones para ciertas especies que van dejando huellas en el entorno, ¿cierto? Y ellas saben incluso los que guardan las semillas para protegerlos o los movimientos de las inteligencias colectivas que hay en las arañas. Y esos trabajos también tan bonitos que se vienen proponiendo dentro de la biología, en el arte, la educación, la antropología, es como todo un área muy interesante para seguir pensándonos estas maneras otras de escribir, de pensar, de trabajar. Entonces me parece como grandioso. Creo que hemos tocado ya varios temas, cumplimos los dos temas que teníamos, que era un poco lo de las corporalidades ecoespirituales y lo de las escrituras. Bueno, Aleja, no, me parece muy chévere lo que estás haciendo, me parece que tiene mucha potencia. Sí, algunas palabras finales con las que quisiera cerrar ya para que nos despidamos y continuemos en lo que tengamos que hacer, así alguna cosa que quieras arrojar ahí a la telaraña, a ver, para darle alimento, ¿cuál sería la palabra final para el alimento de quienes escuchan esto? escuchar, yo creo que hay que escuchar mucho.
escuchar y hacerse preguntas, ¿no? No dejar de hacerse preguntas. Ahorita con todo este boom que hay, bueno, con esto de las IAs hay unos momentos, es como una montaña rusa, ¿no? Entonces, 2023, el boom de GPT y lo masivo. Ahorita es con esta creación de imágenes, ¿no? Eh, y entiendo, bueno, yo no soy muy usuaria de las IAs. Mm, tengo mis reservas, tengo mucho desconocimiento. Entiendo que como herramienta puede ser pues interesante y demás, pero sí sé, creo entender que funciona mucho con preguntas, ¿no? De hacerle preguntas. Entonces digo, bueno, en ese sentido está interesante, nos obliga a que esa sea la manera de comunicarnos, pero hagámonos preguntas a nosotros también. Hagámonos muchas preguntas. Y yo trabajo mucho así en mis clases. En mis clases de comunicación narrativa, la primera pregunta que les hago es, ¿qué han leído? Y ellos y ellas empiezan, no, tal libro, no, siempre creen que la respuesta tiene que ser el libro. Yo les digo, y no leyeron el letrerito del bus en el que venían, ¿no? Porque yo lo último que leí, y leo algo que dice en la pared, ¿no? Profe, su pasivo-agresividad nos violenta. Lo último que leí fue eso. Entonces todo el tiempo estamos leyendo. Claro, hay unas lecturas por ocio, por placer, más largas, pero todo el tiempo estamos leyendo. Entonces dejemos que todo eso que leemos permanentemente nos permita hacernos preguntas, ¿no? Preguntas que cuestionen cómo llegamos a esto. Siempre les pregunto también cómo aprendieron a leer, ¿no? Haciendo planas y qué piensa de eso. Listo, así aprendió la grafía, aprendió a usar el renglón, pero ¿qué piensa de eso? No, profe, pues sí, es que yo hacía garabatos y entonces luego no tenía que escribir en el renglón y no salir. Bueno, y como profe, ¿qué piensa de eso, no? ¿Qué piensa de esos saltos abruptos del garabato a esta forma más y al renglón? Uy, no, sí, es un poco castrante. Bueno, eso, hagámonos muchas preguntas. Leamos todo y hagámonos muchas preguntas. Creo que eso podría ser. No, maravilloso. Yo, a propósito de eso de las escenografías, yo hace un tiempo estaba yendo mucho a unas salas de turco y yo hablaba de las escenografías húmedas como unos espacios donde están todos casi semidesnudos y empiezan a compartir un conocimiento, sobre todo personas mayores. Y yo iba ahí y escuchaba. Qué Aprendía interesante. también mucho de, porque es que lo etnográfico es muy bonito porque es como escuchar, entrar a un entorno a escuchar cosas incluso que a veces uno ni siquiera quiere escuchar, ni siquiera, pero pues Mm, estás ahí, estás sudando. Piensa un poco como también lo que tú contabas en la tesis doctoral del temazcal, de tú estar ahí en un haciendo trabajo de campo en un temazcal o uno sí, en un turco o sumergiéndose ahí sin tener que escuchar, incluso composiciones que a uno ni siquiera le gustaría escuchar y uno, bueno. Pero eso para mí, eso sí, debe tener ahí su, poder uno acunar esa polaridad, esa cosa que uno no le gusta escuchar, poder sí, como sí. saberla manejar, poder dirimir esa incomodidad y esa ira frente a cosas que, injusticias que hay en el mundo y cómo tramitarlas, me parece que eso es un arte que la educación debe empezar a canalizar porque esa incertidumbre cada vez va a ser mayor y si no tenemos herramientas para tramitar eso, pues vamos a tener otras maneras más reactivas, más violentas, más agresivas. Entonces yo creo que hay un arte también muy profundo en esta escucha de lo que no nos gusta o de estas escuchas. Por ejemplo, yo ahorita estoy escuchando eso, como tratando de escuchar eso, porque hay una cosa en la psicología que es el sesgo de confirmación que hace que uno vaya y busque las cosas que uno reafirme en lo que uno quiere escuchar, pero ¿por qué no empezar a escuchar esas historias? Esas cosas que no están, y yo creo que ahí el arte, y por lo menos para mí el cine, te mete en una cosa que posiblemente tú nunca vayas a entender qué es vivir así o qué es sentirse así. Entonces yo creo que me parece muy bacano lo que estás haciendo y bueno, te agradezco estos minutos de conversación y esta alegría en el compartir, la generosidad y bueno, te agradezco mucho y vamos a cerrar acá.